Bueno, ya califiqué, bueno, ya actualicé la nota de las tres pruebas, prueba uno, prueba 2, prueba 3. Entonces, las instrucciones eran claras, aquí no se va a discutir si había que justificar o no. Decía que tenían que justificar eh, todas las preguntas, teóricas y prácticas, de que si no había justificación, pues iban a perder los puntos. De repente ustedes adivinaron la respuesta, marcaron, la dieron a enviar, les salió buena porque marcaron la correcta, pero que si no justificaron, perdían ese puntaje. Eso estaba indicado en las instrucciones. Entonces, los comentarios de errores, básicamente en la parte práctica, están, algunos se los puse directamente en, en la prueba, es decir, donde marcaron las respuestas, y a otros les puse los comentarios en el archivo que subieron. Ahí de repente hice las correcciones o incluso me daba la opción de dibujarles a ustedes, de marcarles encima del documento. Entonces, entren a ver tanto la actividad, la prueba en sí y la actividad donde subieron el documento para, ¿cómo se llama? Para ver los comentarios. Sí voy a hacer un par de ahí porque algunos han estado preguntando. Básicamente me voy a concentrar en los errores más comunes de, de esa prueba. Por ejemplo, en la prueba uno, vamos a ver, creo que el que la mayoría preguntó es el de las dos curvas, ¿no? A ver si me aparece. Entonces, bueno, esta opción del campo ahora, esta es la que no me gusta. Aquí está. Eh, Así que voy a comentar rápidamente esto. Esta aplicación está fallando también. Ya. Ok. Básicamente pedía para el campo vectorial, el campo cambiaba, creo que el campo en realidad es lo de menos. La curva mostrada, las curvas mostradas, de repente se las escribí porque en algunos la imagen no les cargó. Y pide la integral sobre esa curva cerrada. Entonces, como es una integral sobre una curva cerrada y veo que el campo no tiene ningún tipo de problemas en algún lugar que vaya a ser indefinido, no hay ninguna división y todo lo demás, entonces la situación es que puedo evaluar la integral de línea que me están pidiendo con, o con ayuda del teorema de Stokes. Esa es una opción. En realidad, no pide comprobar el teorema de Stokes. Cuando un problema pide comprobar el teorema de Stokes, es que tienen que hacer obligatoriamente ambos lados, pero aquí era una opción. Ustedes dicen, hago esta opción o hago esta, cualquiera de las dos, y se lleva la respuesta. Pero quizás la parte que me interesa resaltar más es que, bueno, tengo las dos curvas y donde la mayoría eh, quizás se dejó llevar es porque aparecían estas líneas acá. Pero esto es de una cuadrícula, pues en ningún momento el problema está diciendo que esas líneas van de uno en uno o van de punto 5 en punto 5, es decir, simplemente son líneas que aparecen en el eje. Ahora la pregunta es, ¿dónde se intersectan o dónde se cortan los gráficos? Ahora, ¿por qué me interesa saber dónde se cortan los gráficos? Porque eso me va a definir los límites de mi integral. Un punto donde se cortan es evidente, en x igual a cero. Eso está visualmente claro, ahí no hay eh, detalle, aunque si alguien dice, no, es que me parece que no es en cero, es en 0,5, entonces, ¿cómo lo hago? Se van a matemática 110, a cálculo 2, qué sé yo. ¿Cómo determinaban
¿Dónde se cortaban dos curvas? Igualando las ecuaciones. Ya sea igualan las y, porque dicen en este punto el y de la parábola es el mismo y de la otra. O igualan las x, como ustedes quieran. Pero ya es un problema de matemática previa. Si igualo la y de la primera ecuación, que es y igual a x al cuadrado, y la y de la otra, que tendría que despejar, entonces, perdón, esa y es raíz de x, o x a la 1 medio. Tengo que resolver esta ecuación. X al cuadrado igual a x a la 1 medio, puede elevar al cuadrado a ambos lados, etcétera, etcétera. Es una ecuación donde las soluciones se encuentran que es x igual a 0 e x igual a 1. 1, o sea que este punto es 1 y este es evidentemente 0. Ahora, ¿cómo obtengo el y? Bueno, si tengo que este es x igual a 1, evalúo aquí en cualquiera de las dos y me va a dar 1. O sea que si integraban con respecto de x en la primera curva, digamos E1, su integral iba de 0 a 1 y luego si integraban con respecto de x en la segunda curva, su integral iba de 1 a 0. Si integraban con respecto de y en la primera curva, la y iba de 0 a 1 y si integraban con respecto de y en la segunda curva, la y también va de 1 a 0. De 0 a 1 y 1 a 0. Pero esto en decir, fue lo que la mayoría le dificultó, porque si ya pusieron límites de 0 a 2, en realidad toda su integral estaba incorrecta. Después irá simplemente plantear. Creo que la parte del planteamiento de multiplicar por el diferencial, hacer el cambio de variables, dejar en función de una sola variable, la mayoría no tuvo problemas. Perdón. El campo sí era diferente porque eran varios tipos de ejercicio, pero la curva era la misma. Pero la mayoría me preguntó de dónde salía el 0 y 1. Bueno, de igualar las ecuaciones de las curvas, pero no era 0 y 2. No sé si hay alguna pregunta de esto. Creo que algunos por error les puse en el comentario entre 0 y 2. Ya lo voy a corregir, porque fue que corté y pegué el comentario, pero los puntos de corte son 0 y 1, tanto para X como para Y en este caso. No sé si hay preguntas de esto. No. No. Bueno, asumo que ya revisaron los comentarios de esa primera prueba. No sé si alguien tiene dudas con otro ejercicio de esa prueba. Díganme. Y la duda es, ¿por qué la respuesta es esa? O les voy a hacer que sean un poquito más puntuales.
Ah, con la integral de línea. Ok. Dice comprobar el teorema de Stokes si S es la superficie de la unidad superior del esfera. Voy a cortar el enunciado. Ok, entonces tienen la esfera, bueno, la parte superior de la esfera. Entonces hay que establecer un sentido, ¿no? Para la curva C, voy a tomar en este caso este sentido, de manera que el diferencial de área en la parte de la superficial sería así, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces, en la integral de línea, que es A punto DDR, lo que observamos es que el Z en esa integral, en esa curva C, es 0. Por lo tanto, el diferencial de Z es 0. Entonces, si hago todo el cambio, reemplazo diferencial de Z a 0 y que la Z es 0, entonces lo único que va a sobrevivir es esto. Simplemente digo, esto es la componente X de dx, la componente de Y de dy, la componente Z de dz, y vean que lo estoy justificando, esto es 0 y la componente Y para este ejercicio es 0 porque hay una Z ahí. Entonces mi integral se reduce a la integral sobre la curva C de la componente X, que es 2X menos Y diferencial de X. Y la curva C, pues como es un círculo de radio 1, entonces conviene pasar a coordenadas cilíndricas, donde X es igual a 1 coseno de phi, Y sería igual a 1 seno de phi, y como lo único que debo cambiar es el diferencial de X es menos seno de phi diferencial de phi. Al reemplazar, me queda la X, que es 1 por coseno, entonces sería 2 por coseno de phi, menos la Y, que es seno de phi, de dx, que es menos seno de phi de phi, e integro de 0 a 2pi porque es toda la circunferencia, ¿no? Pero ¿qué fue lo que mandó? Bueno, pero esa es la opción B, ¿no? Ah, sí, que la salió mal, es cierto. Como es un solo diferencial, es decir, como R es constante, yo puedo pasar directamente, expresar el d de x en función del d de phi. Si el radio fuera variable, sí sería más complicado, no solamente derivar. Yo pensaba como era la primera coordenada de la de x. No, 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 pero es que la x es una cosa y la y es otra. Perdón, la x, o sea, si lo ven desde arriba, bueno, imaginemos que ese fuera un círculo. Pues estamos en un punto a una distancia 1 y x, y. Rho es 1 en este caso. Pero Rho es una cosa y x es otra. Sí. Ok, ¿alguien más?
Igual, noten que si me hubiera quedado algo, qué sé yo, en este caso no fue así. Si me hubiera quedado algo d de y, en este caso, el d de y también se hubiera podido cambiar así, como 1 seno de, perdón, coseno de phi. Ahora, porque ρ es constante, puedo hacer esto, porque la única variable que tengo es phi. Ahora, si ρ es variable en otro ejercicio, una curva diferente donde ρ es variable, entonces lo recomendable es más bien expresar el diferencial de línea directamente en cilíndricas. Hacer los productos punto y después cambiar. Es más práctico en ese caso si hubiera sido un problema donde ρ va cambiando a lo largo de esa curva. Pero en este caso, como ρ es constante, se puede cambiar directamente tanto el diferencial de x como el diferencial de y. Si alguien más de la primera prueba. Repito, los comentarios se los puse a algunos en la prueba y al otro se los puse en el archivo que subieron. Incluso el Moodle nuevo, esta versión nueva, me da la opción de poder escribir con mi lápiz sobre el documento que ustedes subieron. A algunos les escribí, no a todos, dependiendo de qué tipo de error tenía. Ingeniero, yo tenía una consulta. Dígame. En la segunda prueba, a mí me tocó demostrar el campo sobre un triángulo, algo así, que dice que los límites, y en el comentario me pone que los límites de los integrandos no me tienen que quedar constantes. ¿Cómo así? Es el Bueno, ejercicio de un... solo déjenme salir de la prueba 1 y paso a la Ok, 2. ok. Sí, ¿Alguien sí. más de la 1? No, entonces veamos eso. Ok. No, aquí está. La prueba 2. Es que ustedes se basaron en el del triángulo que estaba resuelto, pero no es el mismo. Déjenme ver si me aparece. Lo que pasa es que no quiero entrar a ver su prueba porque se va a aparecer la calificación. Ahí está. Aquí la situación que pueden hacer, podían mover los ejes. Quizás por el tipo de coordenadas, eh, cilíndricas, conviene ponerlo así porque se adecua más a la coordenada. Ahora, evidentemente, lo que voy a encontrar de diferencia es la dirección, porque, qué sé yo, por un decir, ¿no? Si yo encuentro que al dibujar el cono de esta forma, el campo eléctrico va hacia abajo, cuando estaba en la forma original va hacia arriba, pero quizá la geometría de las coordenadas esféricas me conviene más esta. Entonces, es una distribución volumétrica, tengo que tomar un punto en el volumen, no en la superficie, es en el volumen. De forma que ese vector de posición, como si quieren usar las esféricas o pueden usar las cilíndricas, voy a plantear de las dos formas. Particularmente el caso del R en esférica sería R primado, perdón, es R primado en R. En el caso de las, se usan cilíndricas,
sería un ρ primado en dirección de ρ más un z primado en z. Luego, como me lo pide en el origen, acá, perdón, en el vértice, quizá hacer el giro, eh, queda más simple porque el R normal sería 0. Entonces, el R relativo, pues en esférica sería R primado en R y el otro sería menos ρ primado ρ menos z primado z. Ok. La mayoría planteó la integral porque la integral es la misma que está en el ejercicio 2.5. Solo que la geometría algunos tuvieron cuidado porque si lo definían de aquí, se les complicaba considerablemente al haber planteado el triángulo. Así ya voy a explicar por qué. Si lo hacen de esta forma, vean que el R, el otro sería 0, entonces el R es normal. La, la forma de la integral, el planteamiento de la integral es exactamente el mismo del video, al menos la parte de la división y del vector y todo lo demás, solo sucede en los límites. Para eso vamos a ver. Si ustedes plantean, y esto tienen que verlo así, si ustedes plantean eh, una integral en coordenadas esféricas y todos sus límites son constantes, todos, es porque tienen una esfera. Constantes es que todo su límite inferior y superior no dependen de ninguna variable. Y esto se aplica en cualquier caso. Solo en las esferas pueden tener los límites de r, θ y φ constantes. Esto no es una esfera. Sucede entonces que si vemos la variable θ, recordemos el punto de campo que es este que tengo marcado en verde, y este es r. Y la variable θ es esta. Lo voy a hacer todavía lo más grande posible. Este es θ. Entonces este es r. Entonces si yo muevo ese diferencial, ya sea que lo voy moviendo de aquí, o que lo voy moviendo de acá, o que lo voy moviendo de acá, ese R va cambiando. ¿Y de qué depende ese R? Depende de θ. ¿Por qué va? Desde 0, sí. ¿Hasta qué valor? Hasta este de acá. Pero ese R va cambiando. Entonces, si yo armo un pequeño triángulo, porque déjenme ver, no recuerdo qué daba el problema. La altura la daba. Entonces, la altura H tendría R, tendría θ. Entonces establezco una relación, no con el alfa, sino con el valor de θ. Entonces simplemente digo, tengo la relación que R o coseno de θ es igual a H sobre R, por lo tanto R es igual a H sobre coseno de θ. Por lo tanto, los límites en el caso de R es desde 0 hasta H sobre coseno de θ, no coseno de alfa. Porque ese coseno de alfa, si solo ponen coseno de alfa, es básicamente este. Ahora, cuándo sería coseno de alfa? Cuando el R esté completamente en lo que tengo marcado en anaranjado, es decir, que la carga está en la superficie del cono, como en el ejemplo que está en el video. Pero aquí es volumétrica. Entonces tiene que ser un punto dentro de ahí, dentro del volumen. Entonces R va de 0 a H sobre coseno y θ va de 0 a alfa. Y evidentemente el phi va de 0 a 2 pi. Ahora, el problema es
los que tomaron el triángulo así y en efecto eh, definen un teta acá, tienen un H, pero vean que es más difícil el hacer la integral así. Ahora, no es que no se pueda hacer. Yo defino un R cualquiera, tengo un Z, bueno, un H, y tengo el vector relativo R. Y tengo un teta. Entonces lo voy a... Y claro, en cualquier punto que ustedes coloquen esto, digamos, lo colocaron aquí, lo colocan aquí, lo colocan aquí. Lo voy a dibujar en varios lados para que vean cómo va cambiando ese R en función de teta. Entonces, haberlo dejado así, creo que es la elección más compleja, porque una cosa es el ángulo alfa, que es, lo voy a marcar aquí, alfa. Entonces, si su variable de integración es R, ese R a lo largo de cualquier punto del cilindro cambia con teta y depende evidentemente de H. Entonces, bajo el sistema de coordenadas esféricas, no podrían encontrar directamente la relación, o bueno, tiene la relación R de ley de cosenos, ¿no? Es h cuadrado más r cuadrado menos 2hr coseno, pero no podrían establecer una relación R como una función de teta. Porque así como antes, ¿no? Es decir, ese R, que tengo marcado tres Rs, cada uno varía con un teta diferente, pero ¿cuál relación podrían utilizar? Porque es un punto cualquiera. O sea que la geometría de haber dejado el triángulo así, les complica la elección de sus límites porque las coordenadas esféricas no están ajustadas para eso. Quizás las cilíndricas era una opción más conveniente. Pero a eso me refiero a los que les comenté, de que sus límites no pueden ser, eh, am, como les puse, que no pueden ser constantes. La única forma que en coordenadas esféricas tengan los tres límites de su integral constantes es que sea una esfera o una porción de esfera. Porción me refiero a la mitad, un cuarto, etcétera, pero no en este caso un cono. No sé si aclara eso la consulta. Sí, ingeniero. Le iba a preguntar entonces, cuando ya definimos que le damos vuelta al cono por comodidad, por decirlo de Ujú. una forma, entonces el campo sencillamente el que nos pide sería el opuesto del que tenemos. Hay que ver la dirección, por ejemplo, porque sí, bueno, algo así. Porque si, por ejemplo, aquí le sale hacia abajo el campo, en el original es hacia arriba. O sea, si así le sale aquí hacia la derecha, en el otro sería hacia la izquierda. Ok, Entonces, ingeniero. pero es una modificación al final, pero lo que hago es dejar el cono de la forma en que se adecue con las coordenadas esféricas. También el problema se puede plantear en cilíndrica. Ahí ustedes tienen que hacerlo para ver qué opción es más simple. Creo que el haberlo dejado volteado así como estaba inicialmente es más conveniente las cilíndricas. Porque hay por ejemplo, tienen la distancia R, tienen la distancia Z. Entonces quizás es más práctico porque deben encontrar la ecuación de esa recta. Entonces sí le sale, creo, mejor, o le hubiera salido mejor al dejarlo así, eh, plantearlo en cilíndricas que en esféricas.
Ya volteado como lo tengo acá, al lado derecho, ahí sí realmente se puede plantear de las dos formas. Pero nuevamente, no pueden ser los límites todos constantes si no es una esfera o una porción de esfera. Bueno, más preguntas de la prueba. Ah, ya me acordé, esperen, ya quedé. Me voy acordando de los comentarios. Déjenme ver. Ok, este de acá. Creo que fue otro que algunos les comenté. Lo pongo este porque sí sé que varios eh, tuvieron ese problema, por así decirlo. Ok, en este de acá, que de repente es muy similar a uno que estaba en un video, la única variante es que hay una densidad que es coseno de phi y es una densidad la densidad en todo el alambre. Entonces, si yo veo que hay tres porciones y defino, por ejemplo, aquí un pequeño diferencial de carga 1 y defino el vector y todo lo demás, ese vector es igual a la densidad que tiene la línea por el diferencial de x. Claro, tengo que definir un vector, creo que en las instrucciones, y creo que es algo que tienen que hacer, leer las instrucciones. Léanlas porque ahí decía, deben justificar teóricas y prácticas, deben dibujar, incluir los vectores de posición, relativo, todo eso está ahí en las instrucciones. Entonces tienen el vector. Lo que quiero resaltar es en cuanto a la densidad. Estarán de acuerdo que dice en todo el alambre es una densidad variable, variable con phi. Eso incluye que es variable, entre comillas, para las partes rectas. Solo que la gran ventaja de las partes rectas es que el phi de esta parte es cero. Y el phi de esta parte es, bueno, dejémoslo en radianes, es pi radianes o 180 grados. Entonces, el pi es constante, el phi es constante. Entonces, si la densidad depende de phi, pero en cada punto de las porciones rectas el phi es constante, entonces la densidad solo es de evaluar. Aquí sería coseno de 0, una densidad igual a 1. Aquí sería coseno de pi, una densidad igual a -1. Pero en la parte circular, ahí como el phi cambia, bueno, ahí sí, no puedo cambiarlo, debo dejarlo, eh, o es, por así decirlo, completamente variable, pero ya a la hora de evaluar el phi en la parte lineal, obtengo una densidad de 1 y en la otra obtengo una densidad de -1. Lo mismo puede suceder en otros problemas que se han colocado, que imaginen que tienen una porción de recta que no está en el eje X y les dicen que la densidad de esa recta depende de phi. Ahora, que dependa de una variable es irrelevante si es en cartesiana, si es en esférica, si es cilíndrica. Depende de una variable, por lo tanto, es la densidad variable. Lo que tienen que ver es si sobre esa distribución, esas variables a la hora en realidad son constantes o no, como el caso de las rectas. Pero, por ejemplo, si es una recta que está a una distancia a de y igual a y me dicen que la densidad dependa de phi, entonces yo agarro un punto sobre ella y lo que mido es que ese ángulo es phi y ese ángulo phi va cambiando a lo largo de la recta. Ya voy a responder la otra pregunta. Entonces, para este caso, bueno, me dan la densidad en coordenadas cilíndricas, no me conviene porque la integral es con respecto de x, pero es una densidad variable y yo debo expresar esto en función de x.
Pues simplemente construyo un pequeño triángulo y digo, bueno, el coseno, o en este caso, vamos a ver, esta es X, entonces la hipotenusa, el triángulo se, lo voy a dibujar aparte mejor, acá. Esta distancia es X, esta distancia es A, esta distancia es X cuadrado más A cuadrado. Por lo tanto, la densidad coseno de phi es simplemente X sobre raíz de X cuadrado más A cuadrado. O la misma historia sería que sea una densidad, por ejemplo, variable, y que la línea esté en el eje y que aquí me digan que la densidad también vale coseno de phi, pero sobre cada punto del eje Y, phi es pi medios o 90 grados, por lo tanto ahí la densidad sería coseno de pi medios, que es cero, porque cada punto sobre esa línea el phi es el mismo. Si cada punto sobre esa línea el phi no es el mismo, o la variable que sea, yo expreso esas densidades en términos de las coordenadas con las que voy a integrar, en este caso en cartesiana. Algunos, algunos también hicieron lo siguiente, dijeron, ah, bueno, creo que hubo alguien que dijo, si la densidad es de la línea que está en la parte positiva es 1 y la densidad que está en la línea negativa es -1, entonces en el origen el campo va a ser cero. No, pensemos en si yo coloco una carga positiva ahí, la línea que tiene densidad positiva la repele, entonces el campo iría hacia allá. La línea que tiene carga negativa la atrae, entonces no hay forma que se vayan a anular. Lo que pasa es que había, quizás, y eso es lo que suele pasar, al menos en este curso, que había otro ejercicio, o quizás el que estaba en el video, daba el campo cero en el origen, pero en este no. Entonces, habían personas que tenían una expresión, por ejemplo, A entre pi más no sé qué, más no sé qué, todo sumando, y después decían el campo es cero, y no se cancelaba nada. Entonces, no es de decir, no es de ver, es el ejercicio, no es de, ¿cómo decirlo? Ah, es que este problema es el que está ahí. No, es un problema diferente. Es un problema completamente diferente. Entonces, al final de cuentas, las líneas eh, se trabajaban como densidades constantes igual a 1 y -1. No sé si hay alguna duda de este. No, bueno. Podría aclarar por qué el flujo. Déjeme ver. Am, Esa es una esquina del cubo. Ah, ok, ya. O sea, es que hay un problema parecido, pero no, en ese que decía, que la carga estaba, eh, pero que pedía, pues. Ah, ok. Bueno, si ustedes se van a los recursos que se supone vieron,
particularmente este del Chidurán, que se supone vieron, creo que ahí, no sé, por no decirle más, vea el video y va a encontrar la respuesta. Solo aquí, es decir, déjenme ver. En ese video que se supone vieron, y lo digo, pues sí, de manera sarcástica, ya vamos a comentar también otra situación. No, ya me di cuenta que solo le dan clic al video, entonces ya los filtros se van a tener que poner un poquito más serios. En este video que está ahí, se explica de dos formas, una larguísima con la integral, pero la situación es que hay una carga, en este caso, acá. Entonces, lo que se construye, o lo que se demuestra ahí, es cuánto es el flujo en la cara que está marcado en rojo. Entonces, ¿qué hace falta agregar? Que como a usted le pide, se le pide el flujo en todo el cubo, entonces solamente es agregar esta de acá, que es el mismo, y agregar esta de acá. En las otras tres no hay flujo, porque las líneas de campo no atraviesan, sino que van perpendiculares al diferencial de área. Entonces, lo que tenían que hacer es básicamente, usando ese recurso que ya vieron, multiplicar por 3 el resultado que se calculó acá. Y ya está. Vean que en el video se plantea de otra forma con un integral, que también lo pueden hacer. Esa es una opción válida. Pueden utilizar de forma extensa, saben cuánto es el campo de una carga puntual. Pues simplemente el campo de una carga puntual es la carga entre 4pi epsilon 0 r cuadrado, abajo, perdón, en dirección de r, punto dA, y hacen la integral de ese campo en las 6 caras, aunque se dan cuenta que en 3 caras, perdón, no hay flujo. ¿Sí? O como es cerrada, pueden utilizar el teorema de la divergencia también. Pero no decir carga encerrada, el problema es que no puedo decir carga encerrada entre epsilon 0 porque no sé cuánta carga es, porque en realidad si lo hacen a escala grande, no toda la carga queda en el cubo. Como está en una esquina. Pero ahí es la divergencia. Entonces se va al recurso, lo revisa por primera vez o lo vuelve a revisar. Pero vea el video completo. Eh, Hablando de ver el video completo, la otra situación curiosa. Creo que fue... Perdón, en la prueba, antes de seguir, en la prueba 2, no sé si alguien tiene dudas. Porque esta es de la prueba 3, ¿no? Yo creo que alguien levantó la mano, no sé. Gerson y Ada. Fue creo que por accidente, ingeniero, disculpe. Ok, ok, ok. Bueno, voy con la prueba 3. Ok, este ejercicio. Y nuevamente, el problema este que le salió a varios, de que estaba la esfera desplazada, fue un problema
que se explicó en videoconferencia. Varios lo hicieron de una forma errónea, ni siquiera les comenté nada. Lo único que evidenciaron esas personas que no lo sacaron de forma correcta es que simplemente no están viendo los videos. Es como que, digamos, no están asistiendo a clase, pues. Ya no se trata de que le voy a dar clic al recurso y ya está. Hay otro montón de filtros que puedo aplicar, pero solo para hacer un pequeño sondeo y mostrarles, en efecto, de que no están asistiendo a clases, coloqué este ejercicio que fue explicado en una videoconferencia. No de ahorita. Creo que me lo preguntaron y no recuerdo si fue en la parte de fuerza o en la primera parte, pero es un recurso que está ahí. Y creo que de las personas que las 15, no, déjenme, fueron como 12 personas que le salió un ejercicio donde cambiaba un poquito lo del campo. Cambiaba el campo, pero eso cuando lo resolví, cuando lo comenté en la videoconferencia, les dije que si cambiaba el campo, que iba a cambiar. O sea que al final es el mismo ejercicio, pero que de los 12 que les salió ese problema, solo 2 lo hicieron de manera correcta. Es un sondeo, por eso procuré revisar esa prueba ayer para poderles hacer el comentario de que no se trata de solo darle el clic al link para que me aparezca en uno de los filtros. Repito, yo puedo saber si le dieron el clic, yo puedo contrastar con YouTube para ver si en efecto vieron al menos, la mayoría ni siquiera ve todo el video, solo ven como el 20%. Pero bueno, que si quieren ver la solución, pues revisen los recursos de ese problema. No sé si hay más preguntas. Perdón, alguien preguntó. Esperen, solo déjenme buscar el chat. Ah, pero eso se puede hacer este se refiere al de la esfera. O no sé a cuál se refiere, Jairo. Ese se puede hacer si la densidad volumétrica depende de R, ¿verdad? Eso si fuese una esfera en vez de una... ¿Cómo así? O sea, el punto es cuando cuando está calculando el flujo sobre la cara del cuadrado, en Perdón, vez perdón. en En el el de cuadrado. flujo, en el cuadrado. Es que los dos son de flujo. Disculpe. Ok. Yo pensaba que si fuera una esfera y la densidad dependiera de phi, ya no se podría aplicar lo mismo, de hacer un aproximado y multiplicarlo por 3 que estaba diciendo. Esperen. Es que es irrelevante si es una esfera o si es una carga puntual. Lo que se comenta es que si quieren utilizar la ley de Gauss para encontrar, es decir, para analizarlo con carga encerrada, la ley de Gauss para ver la carga encerrada, deben considerar una superficie gaussiana que encierre carga, tiene que ser cerrada la superficie. Entonces, por esa razón, se construye el cubo este de arista 2A. Y se dice, bueno, porque como el campo es radial, igual sucedería en el caso de una esfera que tenga campo radial fuera, pero que usted logra determinar que el campo es radial, no siempre depende de qué densidad sea la de la esfera, pero si es carga puntual o si es una esfera centrada, aquí, centrada ahí donde está marcado el punto en azul, el campo va a ser radial, entonces usted concluye por la simetría radial que el flujo en las 6 caras del cubo es el mismo y que el flujo
en un cuarto de una cara es igual. La superficie esta de arista 2A es simplemente para lograr aplicar la ley de Gauss y no hacer la integral. Pero ahora repito, si usted tiene el campo, en el lugar donde está, en una de las caras, que lo puede calcular sea una cara puntual o una esfera con las restricciones del caso, usted puede hacer la integral. Y en el video este se hace de las dos formas. Se aplica la integral queda bastante de trabajo. La alternativa que se presenta es utilizando la construcción de la superficie gaussiana del cubo 2A para hacerlo más rápido, pero igual, se puede hacer de cualquier forma. No sé si aclara eso en la duda. Ingeniero, Dígame. yo tengo también una consulta. No es de la prueba, sí es del tema de ley de Gauss. Antes de entrar a la conferencia, estaba viendo los problemas que salen en la PDF de Chidurán. Sí. Entonces, el 3.7 no lo he hecho, pero solo analizando lo que decía ahí, es una esfera, son dos esferas, es una esfera maciza, creo que dice hueca, que tiene un hueco a un costado, por decirlo así. Entonces, pero que la esfera más grande encierra el hueco. Entonces, decía ahí que resolviéramos el ejercicio para ver si el campo era continuo sobre la cavidad que estaba ahí, o sea, adentro de la cavidad donde no encerraba carga. Es exactamente ese ejercicio. Ujú. Entonces, le quería preguntar, ¿podemos decir que sí es continuo? O sea, solo viéndolo así, por decirlo que si tomamos una gaussiana dentro de esa cavidad, no encierra flujo, ¿verdad? Pero sí hay campo eléctrico. Entonces podemos decir que el flujo es continuo, dado que si tomamos una gaussiana afuera de Espere, esa cavidad, espere. ¿Qué es continuo para usted? ¿ah? ¿Qué es continuo para usted? Para mí es continuo el campo eléctrico. No, Dado qué entiende por usted de ser continuo? de que o sea, lo mismo como por decirlo, adentro que afuera de la esfera. O sea, siempre hay una continuidad en el campo eléctrico, no hay como no es como que digamos el campo eléctrico es cero aquí y el campo eléctrico es fuera de la esfera, es cero fuera de la esfera. Lo digo porque lo que le piden es demostrar que es constante. Sí, sí, con constante continuo, sí, lo confundo, pero Ah, ok. quiero plantearle el análisis de que podamos decir que sí es constante, dado que está encerrada dentro de la esfera grande y sí pasan líneas de campo eléctrico por esa cavidad. Es que solo con decir las líneas no prueban. Y si es constante, diga cuál es el valor. O sea, a lo que voy. Y de repente me puedo aprovechar un par de minutos más, sé que ya es la hora, pero como mañana van a examen, no tengo ningún problema en quedarme un poquito más de tiempo. Pero si alguien se tiene que ir, pues se entiende. Pero igual la grabación la subo más tarde. Ok. Simplemente no tratemos de predecir momentáneamente lo que ocurre. Por ejemplo, yo le puedo preguntar cuál es el campo eléctrico en la cavidad. Usted lo calcula, ve que no depende de ninguna variable. Ah, bueno, es constante. A eso es lo que tiene que llegar. Ahora, ¿cómo hacerlo en la situación? Normalmente cuando tenemos una cavidad, es decir, vacía, en este caso vacía, pues la situación se puede plantear de dos formas. Hacer una superposición. Digamos que digamos que está fuera de la cavidad. Yo encuentro el campo de la esfera completa
en un punto ahí. Un punto en donde está la cavidad, pero que considero que toda la esfera está rellena. ¿Sí? Luego calculo el campo eléctrico de la... Aquí hay un origen O, aquí hay un origen O primado. Luego calculo el campo eléctrico en el mismo punto, considerando aquí una densidad ρ sub 0 y aquí una densidad menos ρ sub 0. Ahora, ¿por qué menos ρ sub 0? Porque si usted superpone un objeto que tiene densidad ρ sub 0 con otro que tiene una densidad menos ρ sub 0 que tiene un tamaño determinado, cuando lo suma, entonces en esa región le va a quedar 0. En las otras partes no. No sé si visualiza eso. Sí, 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 lo comprendo. Sí, sí, es Ok. como que diga que restándole También. sí, Exacto, sí, también le lo comprendo. puede ver así, que lo resta, pero usted entonces calcula el campo eléctrico en un punto. La situación es que aquí hay un R, que el campo va a tener una dirección en ese R, llámelo acá, y el otro, la R unitaria, no va a ser la misma. Ahí se ven que no son iguales, pero es el mismo punto. O sea que calcula el campo eléctrico en el mismo punto, considerando a la esfera completa, a la esfera con una densidad negativa o a la esfera con una densidad positiva y después resta los campos como lo acaba de decir. O sea, tendría entonces el campo eléctrico en ese punto es un E1 en una dirección R más un E2 en una dirección R primada. El problema que va a tener es que, por ejemplo, y lo voy a hacer más grande. Uy, se movió esto. Así. Entonces, si usted agarra el campo acá, por ejemplo, y dice, debido a la esfera completa, el campo en ese punto tiene esta dirección. El campo, debido a la distribución del vacío, que considera una distribución negativa, o resta los campos, ese campo en ese punto tiene esta dirección. Entonces, no son iguales porque el origen donde se está midiendo ese vector de posición y donde se mide el vector R es diferente. Entonces, aquí tendría un E2, aquí tendría un E1. Pero recuerda que este es un punto cualquiera. Este es un punto cualquiera. Entonces, lo que va a tomar trabajo es cómo hago la suma de este y de este. Y también observar que el E1 está definido con un R desde el origen O y el otro es un R desde el origen O primado. Entonces la suma es lo que va a tener trabajo, pero la suma quizás lo puede visualizar vectorialmente así. Usted dice, tengo un vector D, que es el vector de los orígenes, tengo un vector R normal y tengo un vector R primado. Lo puse al revés, así. Entonces te puede decir que el vector R como con suma de vectores es el vector D nada más el R primado. Y es la forma que va a relacionar tanto los R como el R unitario. Ok, sí, así me queda un poco más claro, ingeniero. ¿Sí? Sí, Pero encontrar los campos individualmente, eso no va a tener problema. Las expresiones van a ser muy parecidas, pero repito, los R's de distancia y los R's unitarios no son iguales, entonces para poderlo sumar, en realidad no sé si el libro lo deja, lo deja en función de D. Algo se le va a cancelar por ahí. Quizás por esta ecuación va a haber algún tipo de cancelación, pero la situación es que, adelantándonos, si lo que está observando es que este campo no hay
ninguna variable, no depende de ningún R. Entonces ahí concluye, es constante. Pero quizá no meterse a ver lo de las líneas de flujo y no sé qué, porque no lo va a poder justificar así. Simplemente ver el campo no depende de ninguna variable, por lo tanto es constante. Depende de este vector, pero ese vector es constante, que es el vector que va del un origen del centro de la esfera completa al centro de la cavidad. Más preguntas. Ingeniero, Dígame. con ese mismo ejercicio, diferente fuera, ¿verdad? Que me dijeran, o sea, yo creo que mi análisis podría ser un poco más válido que si me preguntaran si hay campo eléctrico dentro de la cavidad, ¿verdad? Si el campo eléctrico no es cero, por decirlo así de una manera. Mm, O sea, digo yo porque si, como que digamos, hacemos el análisis de la cavidad, ¿verdad? ujú. Eh, entonces, como no encierra carga, así como nos explicaba a ustedes una videoconferencia antes, que no encerraba carga, pero que sí había campo eléctrico. Sí, Entonces, no sé si está correcto el análisis. es que no, vamos a ver. La situación es que si usted ya ve la combinación, y lo vuelvo a hacer más grande acá. Si usted ve la combinación, usted puede concluir que los campos son radiales por separado. Cuando aplica superposición, lo que le va a quedar, que aquí el dibujo no está a escala, es decir, los campos no van en ese tamaño, pero al aplicar superposición lo que le va a quedar es un campo E total acá, que no es radial. Radial respecto a O, ni radial respecto a O primado. Por lo tanto, usted puede aplicar una gaussiana acá. Esa gaussiana evidentemente no va a encerrar carga, lo que va a decir es que el flujo es cero, pero el campo no necesariamente. Ahora, ¿cuándo podría calcular que el campo fuese cero? Si fuera radial, pero no lo es, porque recordemos que el campo total se refiere a la combinación de los dos y por el hecho de esa cavidad se pierde el que sea radial. Campo podría haber y no podría haber, depende. De entrada no podría asegurar si hay o no hay, solo decir que el flujo ahí va a ser cero, pero que el campo podría o no podría. Solo con eso, ¿verdad? Solo con la ley de Gauss. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Más preguntas? Igual de las pruebas, que creo que ya comenté lo más significativo. No sé si hay conectados todavía. Sí, hay algunos. Ingeniero, yo Perdón. solo quería saber si tiene algún comentario o algo sobre el examen de mañana, como en las instrucciones había dicho que se iba a encender la cámara y todo eso. Sí, ya voy a hacer una publicación en el grupo sobre eso. Ok, Yo tengo que ver si Teams deja que poner la imagen de todos. Si son 30, creo, si puede aparecer la cámara de todos. Eso sí lo van a hacer. Pero eso tengo que hacer unas pruebas antes, pero igual, hoy les comento, pero lo más probable es que sí se pueda. Perdón, alguien preguntó, ¿eso funciona solo si es constante ρ y menos ρ? Sí, porque recuerde que se busca ρ y menos ρ para que a la hora de hacer la suma, en esa región me quede cero. Si fuese variable la densidad, sería más complicado, porque usted está diciendo, agarro esto más esto, me debe quedar ahí cero. Entonces, como que diga que
a la esfera completa yo le resto esta parte de acá. Sería la única forma de que fuese 0. Ahora, si fuese variable es más complejo. En realidad no he visto problemas con... quizás si dependiese de R... No, es que si es variable es complicado porque las distancias no son iguales. Entonces no funcionaría si tuviésemos un problema con densidades variables. Aunque dependiese de R, no aplicaría tampoco. Aunque no sé, quizás pensándolo un poquito. Sí, tal vez, sí tal vez se me ocurre esto. Si fuese una, por ejemplo, que la densidad depende de R, la densidad depende de R, y yo quiero la cavidad acá, entonces yo tendría que sumarle. Sí se puede hacer, el problema es que tendría que tomar el R, que la densidad dependa del R, pero del R del O. Es la única forma. Así garantizaría que la carga total que va a haber acá se la voy a restar con esto de acá. Entonces ya sería una densidad variable, pero que esa variable es este R, no es el R que me conviene por ley de Gauss, que es este de acá. Entonces eso ya lo va a complicar. Se podría plantear así, pero el problema es que no podíamos utilizar ley de Gauss porque ya la densidad depende de una variable diferente a la que debería depender para el caso de ley de Gauss. Y ese sería el problema. Entonces la única opción sería el capítulo 3, 1 sobre 4pi epsilon 0. Bueno, más dudas. ¿No? Bueno, entren a revisar la prueba, vean los comentarios que pueden estar en la prueba o en el archivo que subieron. Más tarde, de aquí quizás a las 7 voy a mandar un mensaje con instrucciones sobre el examen, que es mañana a las 2 de la tarde. Sí, con la nota había un error, lo aclaro. Los problemas prácticos valen más que las preguntas teóricas. Entonces creo que lo había dejado que todas valían lo mismo y ya lo corregí. Por eso que de repente les cambió, pero eso fue un error. Y eso va a ser en toda prueba. Los problemas prácticos tienen un puntaje mayor al de la prueba, al de las preguntas teóricas. La nota está actualizada, lo que le sale ahí es su puntaje de nota. ¿Qué les cambió? Esos puntajes les cambió si había justificación o no. O si la justificación estaba incompleta, cosas así. Pero eso estaba aclarado en las instrucciones, ojo. Pero si no subiera un archivo justificante, tienen 0. Yo tengo una duda, ingeniero. Dígame. Si es con respecto a una pregunta de la prueba, fue un tema que se discutió en la clase, ¿verdad? Con respecto a lo de los campos, si teníamos una superficie gaussiana, si no sabíamos si encerraba o no una carga. No sé si recuerda. Sí. Bueno, el problema preguntaba si tenemos un campo dado, cuáles iban a ser las formas para que tuviéramos un flujo cero. Y habíamos discutido en clase que las formas posibles para tener un flujo cero sobre la superficie gaussiana era que la superficie encerrara una carga neta cero o la posibilidad de que el campo fuera generado por una carga externa a la superficie, ¿verdad? Sí.
Bueno, la duda es que en la prueba me salió una pregunta así similar y contesté con la opción que dice que la carga está afuera de la superficie, está la justificación y todo, pero me sale como incorrecta siempre. Que hay que ver la pregunta en realidad. Si habla de siempre. Yo hablé de dos posibilidades, pero no se sabe cuál de las dos. Sí, es que el Esperen, flujo no es, perdón, el ejercicio no ok, especifica si déjeme, el campo es constante o variable, no especifica nada de eso. ok, solo déjeme. ¿Cuál es su nombre para verificar? Said, Ok, solo déjeme ver si oculté la, si ya no están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok. Ok. Es que dice, si el flujo eléctrico que pasa a través de una superficie cerrada es cero, ¿cuál de las siguientes es cierta? Es cierta. Ahora, ¿no hay cargas dentro? No necesariamente. En este caso hay dos respuestas posibles. Es decir, es cierta. ¿No hay cargas dentro? No necesariamente. Hay dos opciones. Ahora, en esas dos opciones lo que puede decir es que la carga neta es cero y eso abarca los dos casos. Que no tenga nada y que sume cero. Pero esa sí es cierta. Ahora, que no haya cargas, no necesariamente. Y también en este caso hay otra respuesta que igual lo tomé como válido, o sea, cualquiera de las dos opciones que marcasen, era que el número de líneas de campo que entran es igual a las que salen, también es válida. O sea, que es una situación general, pero que no hay cargas dentro, no necesariamente. Por eso no es cierto. Que sea neta la carga cero, sí, o que las líneas de campo entren y salen también. Y esas son respuestas en caso general. Entonces aquí si marcaban cualquiera de las dos, el sistema tomaba como correcta. No era que tenían que marcar las dos, marcaban una, la otra, igual tenían todos los puntos. No sé si aclara eso la duda. sí, ya, entonces la También pregunta hay vendría otra siendo opción, así como algo retórico. por ejemplo, ¿el campo eléctrico es cero? No necesariamente. Puede que sí, puede que no, entonces no se sabe, no se puede marcar. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, entonces esperen el mensaje para las instrucciones del examen, que es mañana. ¿Sí? Ya voy a subir el video para que también lo puedan volver a revisar. Nos vemos entonces. Ok, ingeniero. Tardes. Bueno, ingeniero,